Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al excelentísimo arzobispo emérito de Ibagué, Monseñor Flavio Calle Zapata, un gran apóstol de San José. Monseñor, muchísimas gracias. Él nos va a acompañar con una charla sobre San José, guardián de la Iglesia. Monseñor, bienvenido. Muchísimas gracias, Jimena. Antes de la charla quiero invocar al Espíritu Santo, que nos ilumine a mí y a todos los que han de escuchar estas palabras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu vivificante y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo adoctrinaste los corazones de tus fieles, concédenos que por este mismo Espíritu comprendamos y gustemos lo que es bueno, acertado y justo, y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, guardián de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, y doy un saludo cordial al padre Héctor Ramírez Sanz Cerrada y a todos los vinculados porque organizan o porque participan al programa Mater Fátima para el Mundo. Por allá, muy al comienzo de esto, tuve un poco conocimiento de lo que sería este programa directamente en charla con el padre Héctor. Por eso me complace aparecer aquí en el camino y participar, cooperando con unas reflexiones, esta vez, pues, en torno a la persona misma de San José. Le he querido poner el título San José, guardián de la Iglesia, no porque todo el tiempo vaya a estar desarrollando ese concepto, sino porque es la realidad actual de San José en relación con la Iglesia. Él, estoy justificando el título, él fue en la vida en la tierra el guardián y custodio de María y de su hijo, el fundador de la Iglesia. Y ahora todos los que a ella pertenecemos formamos el cuerpo místico de Cristo, es decir, la forma de presencia de la Iglesia actualmente. San José no perdió su título ni su función, antes ahora ejerce esa función de manera plena y perfecta. Él es nuestro guardián, guardián de la Iglesia. Bien, la charla, entramos ya en lo que será la charla. Tiene como dos partes. La primera será hacer como unos brochazos, un perfil de San José. La palabra perfil es buena. Un perfil se forma a bases de puntadas, de líneas, de rasgos. Hacer un perfil de alguien y mucho más de un personaje como San José, perfil completo es imposible. Pero cualquier rasgo sí nos ayuda a ubicarnos. Como esta charla es tan genérica, tan amplia, es escuchada tal vez por niños, por personas religiosas, no religiosas. Entonces, lo que se pueda captar de la charla es útil para los oyentes. Entonces, un perfil de San José, algunos rasgos, y luego lo que estamos haciendo ahora mucho en la iglesia, releer y volver a escuchar la carta del Santo Padre Papa Francisco, por la cual promulgó el Año Santo de San José. Allí están los dos temas que voy a tratar. Entremos primero en el
perfil de algunos rasgos de San José. Lo primero que diré así globalmente es que es un hombre lleno de sabiduría. Y la sabiduría es un don del Espíritu Santo muy completo. No equivale la sabiduría al conocimiento de muchos datos, informaciones, meter en la cabeza muchos libros voluminosos o acumular ciencia en las universidades. La sabiduría es un carisma que es el arte de vivir de cara a Dios, de cara a la humanidad y de cara a la realidad del contexto que nos envuelve. San José es el hombre lleno de sabiduría. Y junto, los sabios a veces son muy amigos de hacerse publicidad, de publicar su nombre y sus libros y sus cosas. San José no, era un sabio silencioso. Él hablaba más con el silencio que con la lengua y con la imagen. No estaba haciendo presencia en todas partes. San José creció en esa sabiduría, no es que la tuvo toda desde el comienzo, fue fruto de sus educadores, sus padres, de su esfuerzo personal. Y como les decía, combinaba sabiduría y silencio. Nunca el silencio ha sido tan elocuente como en la persona de San José. Habló callando, habló sorprendido ante los misterios que los bebía y los aprendía, los guardaba en su corazón, guardó todos los secretos. Por ejemplo, ¿cuánto hubiera hablado un hombre al ver que una varita, un bastón seco, con eso captó el lenguaje de Dios, obedeció a Dios y tomó a María por esposa? Dios le habló a través de lenguajes, de signos. Incluso todos sabemos cuánto le habló Dios a través con un lenguaje muy específico para él, el lenguaje y la voz de los ángeles, especialmente en el sueño. Y San José no habló en aquel tiempo, pero habló lo necesario para comunicarse y cumplir sus deberes. Cuando yo digo no habló es porque, digamos, las cámaras y las grabadoras del tiempo y los agiógrafos, los que recogieron su vida, no hablaron de él porque fue voluntad del Espíritu Santo que en las páginas bíblicas no quedara registrada la palabra de San José, pero de él sí recogen los hechos que necesitamos para saber de él. Él, sin embargo, sigue hablando a lo largo de estos 21 siglos, alrededor del mundo. Su varita florecida es un logotipo de los cristianos, y por todo el mundo donde vemos su imagen y la varita florecida, diríamos, aquí está San José. Qué alegría tuvimos hace poco cuando en la visita del Papa a Irak, allá en la Catedral de Bagdad, en el retablo de fondo, aparecía enorme la imagen de San José. Sigue hablando, es el portavoz de Dios y del cielo para la humanidad. Aquí en la tierra habló con los hechos, no le faltó una sola respuesta. Todo lo que Dios le dijo, lo hizo, correspondió al llamado y a la voz de Dios. Tomó a María por esposa, dispuso todo en la gruta para el nacimiento del niño, fue al exilio, regresó, reencontró al niño Jesús en el templo de Jerusalén, se trasladó a Nazaret y realizó su vida. Respondió siempre a la voz de Dios y al llamado del Señor. Ahora, como Él no habla mucho, nosotros debemos hablar por Él, lo que yo estoy haciendo aquí, hablando de San José y presentándolo a Él, a todos los que quieren o están interesados en saber de Él. Nosotros somos la voz de José en nuestro tiempo. Somos sus mensajeros. Cada uno sea testigo de la calidad humana y
diría yo casi divina de San José. Somos sus servidores. Qué alegría inclinarnos a los pies de un santo como San José. Nosotros diríamos, servimos a la reina del cielo y al esposo de esa reina. Bueno, si José calla, pues hablemos por él, a nombre de él, presentándolo a él, a la humanidad de hoy. Con esto les digo que era un sabio y un sabio en silencio. Ahora quiero presentarlo como un hombre que creció, que no apareció en el mundo ya hecho como un muñequito terminado, sino que vino de una familia, recibió su genética humana, sus virtudes que les transmitieron sus padres. Su madre era santísima, su padre también. La Biblia nos trae el nombre de su padre, San Jacob. De su madre no habla la Biblia, hablarán seguramente algunos místicos que han sido favorecidos con grandes revelaciones. La madre María Cecilia Baig, una monjita extraordinaria que nació por allá en 1694 en Italia, monja benedictina contemplativa, escribió, movido su puño por inspiración divina, una vida de San José. ¿Quién podría hacer una biografía o vida de San José si no es porque se lo inspiran? Ella así lo hizo. Y quienes le dictaban parecían ser el Señor y la Virgen, hablando de San José. Allí aparece que le dan a la mamá de San José el nombre de Raquel. Luego tendríamos sus padres Jacob y Raquel, de altísima santidad y virtud, que le transmitieron la educación humana y la educación cristiana. Fueron sus primeros maestros de letras, de los principios de la cultura humana. A la edad de 3 años ya él leía los rollos de la palabra de Dios. Y por eso llegó aún ya siendo joven, sabía los salmos casi todos de memoria. Y creció de tal manera que podríamos pensar que era un modelo para los niños de 3 años, de 5. Era lleno de sabiduría. A los 6 años tenía la sabiduría de un gran sabio. Incluso tenía el don del consejo, que hasta a sus propios padres les hablaba en tono de consejo. Entonces, para los jóvenes a veces buscan modelos. Pues allí está modelo de niño, modelo de infante que va creciendo de 5, 6, 7 años, modelo de adolescente de 10, 12, 13, 14 años, modelo de joven. Vamos a seguir el esplendor de San José en la edad de 15 a 20 años, acompañando a sus padres. Y se dice que los sepultó, fueron muriendo bajo su cuidado y protección, y después se dedicó a, a estudiar, a estudiar. A veces hablan de San José como un hombre sin letras. No, Dios mío, era un sabio. Pasó a Jerusalén ya cuando murieron sus padres y entró en una escuela de carpintería que era como una especie de universidad de ese arte que es tan completo y que en todas las épocas de la historia pues ha tenido su función fundamental. El trabajo de la madera, nosotros vivimos en medio de la madera, en medio de las puertas, los pisos, los escaparates, las cosas que se necesitan. Y fue un arte que combinaba el trabajo de la madera con el arte de la estructura de la casa. Era un sabio y recogió el arte de sus antepasados, de sus padres y abuelos. De manera que Carpintero no fue él como un hombre improvisado, sino que eso venía de antes. Estoy dando un perfil así de un recorrido de la vida del veloz para que nos quitemos también de San José unos estereotipos que realmente no son convenientes. No podemos pensar por él
por eso en él como un mero carpintero, el carpintero de Nazaret. No, es un hombre sabio, lleno de sabiduría, de voy a entrar en otra virtud de él, de la alegría. San José era un hombre alegre, alegre por naturaleza, en su rostro, en su psicología, en su relación, porque alegre es el que tiene a Dios en su corazón y él siempre fue lleno de Dios en su corazón. Desde su instante mismo de su concepción, ya vino lleno de la gracia y ahora quizá alcanzaremos a ver cómo fue su concepción. Es decir, si es un hombre limpio y puro, inmaculado desde su concepción, es lleno de alegría. Por eso recuerdan cuando San Gabriel saludó a María, la primera palabra que le dijo es alégrate. ¿Por qué? Porque tenía siempre a Dios y el que está con Dios tiene que vivir alegre, aunque tenga incluso cansancios, fatigas y sufrimientos externos, la alegría no se quita. Cuando es Dios el que la da, no se quita ni siquiera con las fatigas, las carencias y los sufrimientos en esta vida. San José fue un hombre de una alegría natural que él cultivó y floreció y que se tradujo en alegría sobrenatural por motivo de la invasión de la gracia de Dios en su mente y en su corazón. Otro matiz que quiero mencionar de él es la santidad. Esto no es como un matiz, es como un telón de fondo, es como la pintura de la sustancia de su ser. La santidad no es una estampilla en la persona, sino que es la presencia o penetración, el aroma de Dios en un ser. De María se dice que es la Santísima, siempre en superlativo. ¿Por qué? Porque es la obra más perfecta de Dios, la llena de Dios. Pero si pudiéramos poner el zoom y buscar por todas partes quién lo sigue, de inmediato aparece San José. Después de María, el más santo, el Santísimo, se llama San José. ¿Por qué? Porque santo es aquel que está recibiendo el reflejo de quien es la fuente de toda santidad, Dios. ¿Qué hacen los ángeles de manera continua y permanente? ¿Cómo nos lo presenta Isaías? ¿Cómo nos lo presenta la liturgia de la iglesia? Siempre cantando a Dios uno y trino, santo, santo, santo. Y cuando en el Padre Nuestro nosotros pedimos, santificado sea tu nombre, no es que le agreguemos a Dios un poquito de santidad, sino que Él, su nombre, su ser, sea siempre pronunciado, conocido, difundido, para que esa santidad de Dios llegue a los demás y a todos los demás. Santo entonces es aquel que está expuesto a la luz de Dios, sea que si se trata de un ser pensante, viviente, con alma inmortal, y aún las cosas son santas en la medida en que están relacionadas directamente con Dios. El templo de Jerusalén, el santo de los santos, nuestros templos, el sagrario, la custodia, el copón, el cáliz, la patena, la persona que comulga, las cosas y las personas son santas en la medida en que están en contacto con Dios. Ahora bien, ¿quién era San José en relación con Dios? San José era el lugarteniente de Dios Padre. Hizo las veces de Dios Padre para servir, defender, guardar y custodiar a su Hijo, la santidad misma. Es Dios hecho hombre, la santidad misma hecha hombre, para custodiar a la madre
del Verbo encarnado, la santidad misma, la Virgen Santísima, por eso decía siempre en superlativo. Entonces, Dios Padre se reflejó en San José, por eso el Papa hermosamente en su carta Patris Corde, al final, el último punto de su exposición, lo toma como la sombra del Padre. La sombra es cuando se pone un rayo de luz en alguien o en algo, proyecta una sombra. San José proyectó en el tiempo y en la tierra a la luz de Dios Padre. Entonces, ¿cómo no va a ser santo y santísimo San José? En segundo lugar, ¿cómo no va a ser santísimo si fue el que pasó la vida en contacto con Jesús, el Verbo eterno de Dios hecho hombre? Allí esa santidad de Jesús, el santo de los santos, pasaba por él a través como de una ósmosis en su contacto, en su contemplación, en solo un instante, pero si no solo fue un instante, sino 30 años estuvo el contacto de Jesús con la persona de San José, compenetrados el uno en el otro. Lo llevó en sus brazos, en sus labios, en su corazón, lo defendió, lo alimentó, lo sostuvo. Esa santidad de Jesús le penetró a José, es el Santísimo José. Y luego, en tercer lugar, le viene la santidad del Espíritu Santo. Fue lleno de gracia. Y si fue lleno de gracia, fue santo, santísimo. El Espíritu Santo es el dador de todo don perfecto. ¿Y qué no le daría a San José para prepararlo y para que cumpliera la misión de Padre de Jesús y Esposo de María? Y como he querido titular esta charla, de guardián de ellos y guardián de la Iglesia. El Espíritu Santo comparte con José una tarea. Me preguntan, ¿cómo así que el Espíritu Santo comparte con José una tarea, una misión? Pues miren, el Espíritu Santo actúa fecundando a María, su hijo es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, le dijo Gabriel a María, descenderá sobre ti. Tendrás un hijo. Ese hijo brota en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Le pondrás por nombre Jesús. Eso mismo se lo va a decir el ángel a José. No temas tomar a María por esposa. El hijo que espera es obra de Dios, del Espíritu Santo. Le pondrás por nombre Jesús. José entonces comparte con el Espíritu Santo la paternidad de Jesús. José actúa responsabilizándose de la obra del Espíritu Santo. Como hombre lo llevará adelante como un guardián de Jesús, como un defensor, como un sustentador, como un protector. Legalmente dará la cara por Jesús. Yo soy su papá, dirá en el censo, cuando llegó a Belén. Y Belén fue precisamente para responder legalmente por Jesús, respondiendo a la orden de un censo en el Imperio Romano. Entonces, José comparte con el Espíritu Santo, tiene una intimidad profunda con él. Imagínense hasta dónde será la santidad de Jesús, siendo socio y cooperador y colaborador de la gran obra del Espíritu Santo. Bueno, con esto he querido decir solo que San José es santo y es santísimo, y que no hay ninguna duda que estas no son cosas inventadas por la superficialidad de una piedad externa de los cristianos, ¿no? Esto es una riqueza, un tesoro, un valor fundamental de la Iglesia en la mirada y conocimiento de San José. Luego me atrevería a avanzar en este mismo concepto de la santidad de José
y a decir que a veces le damos a San José unos títulos un poco limitados. Creo que no hay que tener miedo de hablar. A San José le decimos el castísimo José. Yo no dudaría que en esto la iglesia no se ha pronunciado, nunca lo ha dicho, no ha entrado a estudiarlo o a definirlo porque no ha sido necesario nunca. Y la iglesia es muy sabia, no anda improvisando o anticipándose a nada. Pero yo me atrevería de una vez a hablar de, en esos brochazos que estoy diciendo de San José, que San José es el Inmaculado José. De la Virgen Santísima cantamos su Inmaculada Concepción. Es el don fundamental en ella. Si ella no hubiera sido inmaculada, no hubiera podido realizar las demás misiones que Dios le encomendó, no hubiera podido ser la madre de Cristo, la madre del Verbo encarnado. ¿Cómo iban a ser Dios hecho hombre de una mujer que fue tocada, untada por cualquier forma del pecado original o un pecado posterior personal, así fuera el más leve? No, María es la Inmaculada Concepción. Para recibir el Verbo encarnado en su vientre y en sus brazos y cuidarlo durante toda su vida. Pasemos a San José. Tenemos que concluir que San José tenía que ser también inmaculado. Oigan, tenía que ser. No meramente convenía o pudo haber sido, sino tenía que ser. ¿Cómo iba Dios a depositar la pureza y santidad misma que es su Hijo? La Madre Inmaculada en manos y bajo el cuidado y la protección y la guardianía de un hombre que ya en algún momento o estuvo o fuera débil y hubiera caído en cualquier pecado personal. Luego San José tiene que ser inmaculado desde su misma concepción. Por eso no hay que dudar en hablar de él como el Inmaculado José. Para una esposa y madre inmaculada, convenía y era necesario que hubiera un esposo de la misma categoría e igualdad, y así el matrimonio fuera del mismo nivel y se cumpliera la misión en la misma forma. Puede decir, no podría ser María Inmaculada y manchado por el pecado de su esposo. ¿Qué tal? No podía tener al Inmaculado María en sus brazos a Jesús y sí en brazos de un pecador, José. Por eso la santidad de José es desde su mismísima concepción en el vientre de su madre, como decíamos, Raquel, u otro que haya sido el nombre, por eso no vamos a discutir, en su nacimiento, en su consagración a Dios, en su vida interior y exterior, en su vida privada y pública, en el ejercicio de su misión de esposo y de padre de Jesús, y en la relación social, porque socialmente, sin duda alguna, tuvo que ser un hombre muy amable, muy alegre, muy comunicativo. Era un gozo su presencia en medio de los suyos, donde quiera que vivió. Y vivió un largo tiempo. Y para terminar estos llamados perfiles que estoy dando, apuntes de la persona de San José, como para hacer un pequeño brochazo de él, yo diría que entre los muchos servicios o misiones que cumple con la humanidad y con la Iglesia, destaco una. El Papa en la carta Patris Corde también la menciona. Dice que el pueblo de Dios lo ama y lo busca por su condición de patrono de la buena muerte. Y aquí también conviene hacer una precisión. Es lógico, cualquiera concluye, le preguntan, ¿por qué San José es patrono de la buena muerte? La respuesta viene de inmediato,
porque él mismo tuvo la dicha, la alegría, el don de Dios de morir asistido por María y por Jesús. Les pregunto, ¿habrá una muerte más dichosa que esta? Pues yo pienso que es imposible. Pero no es patrono de la buena muerte solo por eso. Él se ganó ese título, sabedor de que la suerte del ser humano se define en el momento de expirar. Él, sabiéndolo y comprendiéndolo, ya en su vida en la tierra, era el apóstol de los murientes. En su ciudad, Nazaret, cuando alguien estaba agonizando, o estaba cerca de él, o desde su recinto, oraba por él hasta el momento de lograr que muriera en la gracia y para seguir el camino de la salvación. Esto lo cuenta la Madre María Cecilia Baich en esa, como les dije, vida de San José. Y muchas otras cosas más en el ejercicio de su misión y vocación de auxiliador de los murientes. Eso que cumplió en su breve tiempo en la tierra, lo sigue cumpliendo desde el cielo para todos los que o lo invocaron o de alguna manera pensaron en él e incluso aún para todo muriente de la tierra. Tenemos un intercesor poderoso para que ese tránsito de esta vida a la mortal sea con el alma limpia y se pueda llegar a encontrar la entrada en el reino de los cielos. Así sea después de un purgatorio y aún de un largo y duro purgatorio. La meta final es llegar a ver a Dios cara a cara en el cielo. ¿Ven? Este es otro hermoso perfil, rasgo de San José. Bien, y con esto pues termino esta primera parte. Yo no sé qué me dirán del tiempo, pero voy a entrar en la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Es una mirada al veloz, al texto, el hermoso texto, la hermosa carta del Papa Francisco al entregarnos el 8 de diciembre del año pasado, de 2020, la gran declaración a la Iglesia y a la humanidad de que ese año, entre 8 de diciembre del 20 a 8 de diciembre del 21, este tiempo sería ungido con la calidad y categoría de año José, año josefino, año santo de San José. Escribió para ello una carta, como hacen los papas, le dio la categoría de motu proprio, es decir, me nace de mi corazón. Incluso lo dirá en la carta, de lo que abunda el corazón, hablan los labios. Del amor que él tiene a San José, sacó este hecho, habló con un plumazo pontificio, con un documento oficial de la Iglesia para invitar a todos los católicos y decirles, alerta, estamos en un tiempo de gracia, pongan la mirada en la persona de San José. Lo hizo porque hacía 150 años, el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. En la Iglesia los aniversarios, como en la vida ordinaria, ustedes los cumpleaños los celebran con mucho interés. Pues bien, en la Iglesia estos aniversarios son importantes. Y el Papa lo revitaliza presente. Y en la actualidad el Papa hace lo mismo. Lo hace invocando la protección del Santo Patriarca con carácter de urgencia. Es un llamado urgente. Es una línea de teléfono rojo. San José, por favor, ven a ayudarnos. Y entonces lo hace diciendo, en este tiempo duro de la Iglesia, este tiempo incluso
de pandemia y de enfermedad física para la humanidad. Por favor, San José, ven a darnos la mano como lo hiciste hace 50 años cuando mi antecesor Pío IX te llamó. Graves males afectan la iglesia en este momento, por cansancio de la iglesia, por agotamiento, por falta de respuesta a la voluntad de Dios, por falta de vitalidad en nosotros, los discípulos de Cristo, y por grandes ataques del enemigo a la iglesia. ¿Cómo no sentir grandes ataques hoy día? El que tenga un poquito de oídos para oír y de ojos para ver, tiene que ver, detectar al enemigo actuando y golpeando duramente a la iglesia. Grandes enemigos, organizaciones, incluso a veces un poco imperceptibles, pero movidas por el gran enemigo de Dios y de la humanidad que es el demonio. Trabaja muy bien, muy astuto, mientras la iglesia es a veces muy serena, muy pasiva y diría yo muy dormida. Por eso el Papa, como el atalaya de la iglesia, levanta la voz, un SOS desde la tierra al cielo. San José, ven en nuestra ayuda. San José está entonces escuchando pronto y solícito. Y él responde, aquí estoy porque me han llamado. Eso es el año santo de San José. Tener a San José aquí, porque a través del Papa, del Pedro de hoy, fue llamado. La carta es una hermosa descripción de San José. Bajo ese título, Patris Corde, el Papa entra a contar en San José y hace una lectura de su corazón. El hombre generalmente, el corazón define al hombre. A veces decimos, es una persona de buen corazón, de mal corazón, de malas entrañas. El Papa mira por dentro a San José y por eso lo titula con la palabra corazón. San José, eres tú un hombre que tiene corazón de padre. Y el Papa hace una carta muy, muy especial, en un estilo ágil, novedoso, un documento positivo, un documento que es un poco inusual, esa forma de hablar. Los papas hablan generalmente con un elevado tono teológico, y aquí el Papa se muestra un pedagogo, describiendo los matices del ser y del actuar de San José. Vamos entonces a dar un pasoncito por la carta. La carta del Papa tiene una breve introducción. La introducción de la carta es como en un edificio las bases. Ahora vemos, construyen grandes edificios por todas partes. Aquí donde yo estoy alrededor veo que están construyendo edificios. Y alguien me decía, un arquitecto, que cuando yo le decía qué edificio tan alto, y me dijo, padre, a veces hay que hacer lo mismo del suelo para abajo, porque los suelos son malos, húmedos, blandos, hay que buscar la firmeza. El Papa le pone a su carta la firmeza. ¿Cuál es la firmeza en un documento pontificio y en general de los escritos de los eclesiásticos? La firmeza está en la palabra de Dios. El Papa hace un barrido por la palabra de Dios, especialmente por supuesto el Nuevo Testamento, porque de San José directa y expresamente no se habla, aunque todo el Antiguo Testamento está lleno de doctrina que luego se vivirá, se aplicará y se encarnará en la persona de San José. Todo lo dicho del hombre sabio, del varón prudente y justo. Incluso la palabra justo será clave en la descripción de San José. Todo eso está dibujado lentamente en el Antiguo Testamento. Luego, así como Cristo lo leemos en el Antiguo Testamento, así también los rasgos de un hombre imitador de Cristo ya están allá.
El Papa hace un pequeño barrido y recoge las citas fundamentales sobre todo de San Lucas y San Marcos, que hablan de San José, de su gran misión, especialmente esa doble misión de ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Vendrá un tercer rasgo que también se fundamenta bíblicamente en forma breve, en 3, 4 palabras. José es varón justo. Esto, dicho tan breve, es un fundamento para presentar la persona y la imagen de San José. La carta del Papa busca no simplemente hacer un año de San José, está enmarcada dentro de la misión del Papa, llamar a la humanidad al retorno a Dios, a la conversión, volver a los caminos de Dios, a la ley de Dios, a los sacramentos, a la vida cristiana, a la vida en gracia, al amor al prójimo, a vivir la fe, la esperanza y el amor, a volver a la coherencia entre nuestra vida, forma de ser y de actuar y nuestra profesión de fe. Esta carta produjo una reacción en la humanidad. Esta carta causó alegría en todas partes. El nombre de San José despertó alegría, como ustedes recuerdan, cuando la Virgen María saludó a Isabel, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Hubo un gozo en ella. Hasta el chico, el bebé, el embrioncito que llevaba en su vientre, ya de 6 meses, saltó de alegría. La voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra de María y la presencia de San José siempre despiertan alegría. El nombre de José, presentado por el Papa en la carta, despertó alegría en la iglesia, a veces un poco quieta y dormida. Despertó alegre, no huraña, como a veces se presenta. Entonces, los cristianos hemos visto, los católicos hemos visto cómo el llamado a San José nos tiene alegres, nos tiene contentos, porque era como una reserva escondida. Todos están atentos y deseosos de aprovechar este tiempo santo de San José. Fue el Espíritu Santo quien sugirió al Papa esta iniciativa. Y entonces ahora todos tenemos que estar dedicados a aprovechar el tiempo para estudiar más sobre San José, para conocerlo más y para amarlo más, porque uno no ama sino a lo que conoce y a quien conoce. Y para responderle con un afecto, con una veneración, con una admiración y sobre todo con una imitación de su persona y de sus virtudes, que allí es donde realmente un verdadero devoto y un hijo de su padre, un discípulo siempre procuran reproducir, es decir, poner en su propia carne las virtudes que ve en el superior. Así pues, la carta es un llamado del Papa y será un llamado de los fieles a San José, y San José responde en forma inmediata. ¿Qué oído tan agudo tiene San José? Dice, aquí estoy, me han llamado. Y esto puede crear o hacer renacer la relación Iglesia-San José como el gran camino, inmediato y fácil camino para llegar al corazón de María y con José y María llegar al corazón de Dios. Entonces, es un año, tomémoslo con mucha calma, con mucha alegría y con mucha paz, y es un año para aprovechar en todos sus días y sus horas, porque cuando algo se demarca en el tiempo, el reloj va corriendo. Miren, empezamos el 8 de diciembre y ya estamos a 19 de marzo. El tiempo corre, acérquense al abrigo, a la sombra, al conocimiento de San José. Especialmente, el Papa relacionó mucho este año de San José
con el año pandémico, con el gran sufrimiento de la humanidad, con este virus que no solamente ha cegado vidas, sino que ha roto las relaciones sociales, familiares, laborales, educativas, religiosas, las asambleas, el contacto de unos con otros. No nos podemos casi ni saludar. Tenemos los bloqueos de los aislantes de la boca, casi que hasta de la mirada. Entonces, esta pandemia ha sido un verdadero desastre. Mirándolo por otro lado, y hay que hacerlo, tendrá algunos efectos positivos, pero no podemos negar que ha sido un gran desastre en la humanidad de nuestro tiempo. Y lo vemos, por ejemplo, los católicos en nuestra cultivo y práctica de los actos de culto, hemos estado como confinados, escondidos y limitados en el acceso a los templos, a escuchar la palabra, recibir la Eucaristía, recibir los sacramentos. Entonces, está bien que el Papa haya hecho un clamor buscando auxilio en el cielo a través de la persona de San José. Por eso, mi sentimiento y lo que quiero que ustedes lo tengan es de gratitud con el Papa, porque es un hecho extraordinario que él haya convocado a la Iglesia en torno a la persona del Santo Patriarca. Bueno, entrando un poco en la carta, pues les he dicho, el Papa comienza con una fundamentación bíblica, ¿no? Una fundamentación bíblica. Luego hace pocos párrafos, un caminito, recoger el impacto que ha habido en la Iglesia, del curso de la Iglesia, con la figura e imagen de San José. Siempre ha sido acogido, pero por algunos siglos poco se ha hablado de él. Y entonces la Iglesia tiene que hacer justicia con San José. Y si bien los padres de la Iglesia en la Edad Media tienen alusiones, no son muy abundantes. Ya viene la abundancia de escritos teológicos, afectivos y de devoción, y luego magisteriales. Y los papas en los últimos años, todos ellos han escrito sobre San José. Ni qué decir, por ejemplo, de algunos que brillaron por su amor a San José. Santa Teresa de Jesús tuvo el carisma del amor a San José. Ella no fue una estudiosa de San José. En su época hubo un sacerdote estudioso, teólogo propiamente dicho de San José, el sacerdote dominico italiano de Milán, llamado Isidoro de Isolano. Este hombre hizo teología de San José. Hay un escrito en la colección de Lavac sobre San José. Y después de él muchos, y sobre todo ya los papas. Santa Teresa fue una amante de San José. Se abandonó en él, por eso da unos testimonios hermosos de que nunca pidió algo a San José sin haber sido acogida y escuchada y despachada favorablemente por él. Vendrán muchos otros devotos, los grandes fundadores, todos eran devotos de San José. Y los papas. Hemos ya mencionado a Pío IX, luego demos un salto a Pío XII, le declaró un día dedicado a San José Obrero y consagró el mundo del trabajo a San José. San Pablo VI, maravilloso, hizo una hermosa visita a la Tierra Santa y fue a Nazaret y allí dejó una homilía preciosa. Y bueno, San Juan Pablo II hizo una exhortación apostólica hermosísima llamada Redemptoris Custos, que quiere decir el custodio del Redentor. Eso me inspiró para poner en esta plática San José Custodio de la Iglesia, porque el Redentor, que es Jesucristo, tiene su prolongación en su cuerpo místico, que es la Iglesia, y ya San José no custodia al Jesús físico, sino que custodia la Iglesia física, que es la Iglesia peregrinante y también la Iglesia purgante. Entonces, después vendrá el Papa
Benedicto XVI, que además llevaba el nombre de pila José, y sus escritos son tan perfectos y pulidos, y ya tiene páginas bellas sobre San José. Llegamos al Papa Francisco, que realmente es impresionante el amor que el Papa Francisco le tiene a San José, no más este hecho que nos ocupa en este momento. Él fue el que nos puso a hablar. Yo estoy hablando aquí con ustedes precisamente por el culpable de esto es el Papa Francisco con su carta Patris Corde. Pero qué culpa tan grata, qué alegría poder estar haciendo esta labor que tengo de conversar con ustedes. Bueno, después de esa parte introductoria, menciono nomás. No puedo ampliar más porque el tiempo ya está corriendo. Menciono el contenido de la carta. ¿Cuál es el contenido? Es lo que les he dicho, una carta, un documento oficial del Papa novedoso, creativo, pedagógico. Lee a San José leyéndole el corazón. Por eso dice San José con un corazón de. Y entonces, primero dice con un corazón amado. Se ama a San José, se le ama a su corazón, y él ama desde su corazón, con su corazón. Su corazón, el corazón es el signo del amor. Podríamos definir a San José amor con figura de corazón. Y efectivamente, el amor que ha recibido San José es inmenso. Comenzábamos diciendo el amor que le tuvo el Padre, que le tiene el Padre, el amor que le tiene el Hijo, el amor que le tiene el Espíritu Santo, el amor que le tiene la Santísima Virgen María, que le tienen los santos y los ángeles que lo contemplaron, andaban con él y hablaban de día y de noche. Yo he dicho de San José que si es tan poderoso dormido, ¿cómo será despierto? El poder de San José es ilimitado. De San José podemos decir lo que de María, que decimos, no decimos de ella que es la omnipotencia, porque ese atributo es solo para Dios. Pero le agregamos la omnipotencia de rodillas, suplicante. De San José podemos decir exactamente lo mismo. Es un omnipotente suplicante. Y en eso de suplicar es absolutamente un artista. Lo sabe hacer muy bien y siempre alcanza aquello que le pide a Dios. Entonces, ha sido amado de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Hoy día, por ejemplo, ¿cuántas iglesias dedicadas a él? ¿Cuántas congregaciones religiosas? ¿Cuántas personas llevan en una u otra forma el nombre de José? ¿Cuántas obras le consagran a él? Sea que vayan florecientes o que estén en crisis para que él las ayude. San José es el hombre amado y ya en los perfiles que di al comienzo creo que hay un motivo suficiente para acogerlo y para amarlo. En segundo lugar, dice el Papa, San José tiene un corazón tierno, es el hombre de la ternura. El Papa refleja aquí un matiz de su personalidad. A él le choca la dureza, la brusquedad, la rusticidad en el trato de unos con otros. Y por eso acude a la figura de San José, hombre tierno, corazón tierno. Y en esto el Papa no está improvisando. Se le han escuchado en las catequesis al Papa los rechazos a la agresividad especialmente, y toma la figura del gran agresivo que es el demonio.
El demonio es agresivo, no conoce la ternura. Cuando ve una debilidad, como la sal en la herida, se pone a ofender, a acusar. En el Apocalipsis 12 aparece Luzbel como el gran acusador de sus hermanos. Y no hay ternura más grande que aquella de quien sana una herida, perdona un pecado, alivia los sufrimientos. San José es ese, el hombre tierno que se complace en el perdón, en un renacimiento de alguien que está caído, humillado. Es el hombre tierno. Y como además le iba a encomendar Dios la ternura misma que es María a un hombre brusco y rudo, la delicadeza y la bondad misma, el manso y humilde de corazón que es Jesús a un hombre fuerte, violento, agresivo. San José es tierno y es padre de la ternura y quiere que sin perder nuestra personalidad tengamos ternura en todos nuestros actos, en el trato con las personas y aún en el trato con la misma creación. San José fue un cantor de Dios a través de la ternura, la bondad y la belleza de la naturaleza. En eso se complacía, miraba a los cielos y alababa y bendecía a Dios, respondiendo la invitación de San Daniel en el capítulo 3 de su libro. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. El Papa lo canta como el Padre en la ternura. Luego menciona en el tercer lugar a San José como el padre de corazón obediente. Es la virtud fundamental de un seguidor de Cristo, la obediencia. Siempre que Dios le pidió algo, lo hizo. Incluso los textos bíblicos lo presentan como que de inmediato hizo, se levantó, fue, se trasladó, defendió, organizó su trabajo, su huida, en fin, siempre actuó, fue un hombre absolutamente obediente. En cuarto lugar, padre de la acogida, el padre de la acogida. La acogida es también una actitud divina. Dios acoge, el demonio rechaza. Dios une, el demonio divide. San José acogió a María cuando Dios se lo pidió. San José era acogedor con los que venían a visitar a Jesús y a María. Fue José el relacionista que acogió a los reyes en esa pobreza. Imagínense las dificultades de un hombre en la pobreza, acogiendo a reyes que venían con la elegancia de sus vestidos, sus camellos y aún con regalos elegantes, oro. San José los acogió, acogía a los ricos y a los pobres, acogía a los justos y a los pecadores. Es el padre de la acogida y nos enseña a ser acogedores de todos. El Papa ha sido un gran apóstol de la acogida. Él siempre nos ha invitado, vayan, salgan y acojan a todos. Los que están como fuera de las órbitas, de las líneas, de las periferias, vayan y acojan. San José es el padre de la acogida. Luego continúa diciendo, San José es el padre en la creatividad. Con esto el Papa quiere sacudir la iglesia y decir, no sean dormidos y quietos, no sean meramente piadosos, sean ingeniosos, creativos, resuelvan los problemas con su inteligencia, su iniciativa, su dedicación, su trabajo, como José, que no se durmió ante la humillación de ser rechazado por todos en su propia tierra en Belén, y se fue a una cueva de animales, la limpió, encendió fuego y allí esperó el nacimiento del niño Dios. San José no se puso a llorar cuando el ángel le dijo que buscaban al niño para matar.
y nada menos que con el poder del gobierno de Herodes y sus soldados. Cuando la masacre ya había empezado, José huyó. No tenía fuerzas, ni era su solución empuñar armas, un impotente para eso. Huyó, actuó en Egipto, en Heliópolis, la capital del momento, que todavía es el Cairo de hoy, allí en un barrio pobre, aislado, alquiló una casa y montó su carpintería y allí resolvió los problemas. El Papa quiere, al hablarlo a él como el hombre de la creatividad, que también los católicos hoy día no nos sentemos a llorar, sino que seamos siempre ingeniosos y constructivos. Luego, ya casi terminando la carta, el Papa pinta a San José como San José el trabajador. Esta es la faceta que más conocemos de él. Yo les quería decir ahora que no nos quedáramos solo en el San José carpintero. Lo fue y perfecto carpintero, pero es muchísimo más. Apenas fue el medio de subsistencia. Las dimensiones para ver en San José están por otro orden, por otro horizonte, mucho más grande. Aquí el Papa canta la misión del trabajo, como el trabajo produce alimento, vestido, educación, vida familiar, progreso. Como el trabajo de alegría, cuando la familia come el pan fruto del trabajo y no de formas fraudulentas. Hoy día estamos viviendo una cultura moderna de un afán por la riqueza no conseguida por el trabajo, sino por la trampa, el engaño, por la mentira, por defraudación incluso de los bienes comunitarios y del erario público. El Papa entonces nos presenta a un José honesto, honrado, y sería grato hablar de más del trabajo de San José, que no tenía los criterios de valoración y de poner el precio a las cosas como hoy lo tenemos. Todo el mundo saca ventaja del manoseo de los productos. San José no era eso. Producía y solo subsistía con su trabajo. Finalmente, el Papa utiliza una figura. Habla de San José como la sombra de Dios Padre. Así termina. Y aquí yo creo que el Papa no es muy original. Seguro leyó una novela de Jan Dobraczynski, un polaco que en el siglo pasado alcanzó a ser bestseller con esta obra, una obra titulada La sombra del Padre. ¿Qué hizo este novelista polaco? Tomó a San José y como no se puede hacer una biografía, tal vez no era su intento, hizo una novela, noveló la persona y la vida de San José. Pero qué novela, qué éxito, qué gusto, qué alegría leer esa obra, porque uno comienza a leerla y quiere seguir capítulo tras capítulo, sin ir en ningún momento en contra de la verdad sobre San José. Él presenta agradablemente su vida. La titula José, la sombra del Padre. Ya creo que les hice un bosquejo del tema de sombra. Sombra quiere decir, aquí está alguien junto a mí. Cuando José estaba presente, podía decir, aquí está el Padre junto a mí. Yo soy apenas su sombra, pero porque Él está junto a mí, por eso estoy yo aquí prestando este servicio. Nos toca aplicar el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Acerquémonos a ese árbol que es San José y muy buena sombra nos va a cobijar. Muy buen ángel guardián vamos a tener en la realidad y el camino de nuestra vida cotidiana. El Papa termina su carta invitando a tres cosas: a conocer y amar más a San José. Segundo,
a tenerle devoción. ¿Qué es tener devoción? Tener devoción no es ser un recitador de novenas, fórmulas, casi obligadamente, y se daña la conciencia si no se cumplió cuando no se pudo. No, tener devoción es tener amor, seguimiento, amistad, confianza, yo diría abandono en la protección, en el cuidado, en el auxilio de San José. No ser un severo cumplidor de formalismos y oraciones. Está bien que lo hagamos. Oraciones, las fórmulas, las novenas, los meses, las consagraciones, esto nos mantiene pendientes, en contacto. Pero no es eso lo fundamental cuando por algún motivo uno no puede cumplir con un rito josefino. Entonces, tengamos también nuestras devociones y alimentémoslas con las prácticas de amor a San José. Y sobre todo, lo tercero que quiere el Papa es que imitemos la persona de San José. Porque también no basta sentirse uno como ante una estatua de un parque o un cuadro de un museo. Uno va pasando y nada pasó. Con relación a la Virgen, San José y los santos, se trata es de tener en nosotros el reflejo de sus virtudes, darles carne, darles modo, modalidad, forma, figura, lenguaje y trato. De tal manera que las personas se puedan parecer a San José, como San José se pareció a María y como José y María se parecieron a Jesús en ese trato continuo de unos con otros. Bueno, creo que es suficiente la charla que hemos tenido. Me brotó a mí también un poco del corazón y les deseo hagan amigos y devotos de San José. Creo que no necesito decir una palabra más, sino que le pido a San José que a todos los que han seguido esta charla, de una u otra forma, les alcance gracias y bendiciones de Dios. Que Dios les acompañe siempre. Amén, Monseñor. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por sus enseñanzas, muchísimas gracias por darnos a conocer ese ejemplo de hombre que en realidad nosotros siempre sentimos que no somos dignos de imitar la grandeza de la Santísima Virgen María, de Jesús, y vemos en San José a ese hombre que en su peregrinación aquí en la tierra, como la vivimos todos, nos enseña a volver a ese amor primero, a volver a esas raíces del ser humano que hemos dejado perder por estar en este mundo que a veces no es como lo deberíamos vivir. El ser humano tiene una raíz de amor, de bondad, de sentimientos nobles y buenos, de, de cosas muy buenas para dar a los demás y para crecer uno como persona. Y San José nos está reiterando que el tenerlo como modelo, él mismo nos enseña, primero intercede por nosotros, pero nos enseña también a seguir ese camino como lo hace nuestra Madre del Cielo, nos llevan de la manito a ese encuentro algún día cara a cara con Dios nuestro Señor. Y si no lo conocemos, no lo podemos amar. Entonces, esta charla creo que abre el corazón de cada uno de los que disfrutamos este tiempo y muy agradecido con usted, Monseñor, y muy enriquecidos y dándonos cuenta que San José es el patrono de la iglesia, que somos todos, y es un gran ejemplo para imitar. Listo.